Cuando empecé este retrato parecía más un desastre que una pintura. Pero ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra el caos lo usara a mi favor? Yo he pintado exactamente estos 3 retratos en óleo en toda mi vida. Y aunque no suman mucho, nunca he pintado con un proceso tan monstruoso como este. Pintar retratos es algo que realmente quiero explorar en las siguientes semanas porque es el objeto de estudio de un concurso en el que estoy participando. Entonces, no solo voy a intentar transformar este retrato monstruoso en algo decente, sino que voy a intentarlo con este y con este. Con un poco de suerte, voy a intentar transformar 3 retratos monstruosos en algo hermoso en una semana. Y sí, así inicia mi 3ª semana en el Milan Mastery Program. Si alguna vez te has atrevido a probar una técnica nueva sin saber cómo resultará, entenderás la sensación. En este caso, el desafío comienza con solo 3 colores fríos y transparentes, amarillo, rojo y negro, y el pincel más grande que tenga. Con apenas 8 pinceladas debo capturar la esencia del retrato. El amarillo ilumina los tonos claros, el rojo define los medios y el negro establece las sombras, todo aplicado con una mezcla diluida de aceite de linaza y trementina. Cada pincelada se vuelve un acto liberador, un grito de autenticidad con el que renuncio a la perfección. Después de estas primeras 8 pinceladas, es momento de refinar las proporciones generales. Con un trapo y pinceles y cualquier otra herramienta que necesite, retiro el exceso de pintura y ajusto las formas iniciales, preparando la base para las siguientes capas. El miedo al canvas en blanco nace a raíz del perfeccionismo. Necesitamos que la primera pincelada sea perfecta, pero esta técnica, donde definitivamente las 8 primeras pinceladas son desastrosas, no hay miedo a la primera pincelada que pueda detenerme. Con el pincel más grande que tengo, dejo que todo se mezcle en el lienzo. Ya en otro video les he hablado del perfeccionismo. Este puede ser una trampa que nos obsesiona con cada detalle. En lugar de mejorar, nos bloqueamos. Todo tras todo dejamos de disfrutar el proceso y perdemos espontaneidad. Yo solía verlo así hasta que escuché algo que cambió mi perspectiva. Deja que el error sea parte del camino, solo estás aprendiendo. Esas palabras me hicieron soltar el control y experimentar. Así me enfrenté al reto del retrato monstruoso, un ejercicio que me obligó a dejar atrás el miedo al error y a construir la imagen desde la imperfección. Sí, es monstruoso, pero también es divertido. De fijo te estás preguntando cómo voy a transformar esta monstruosidad en una pintura llena de dimensión y riqueza, o tal vez solo en algo más decente. Y sí, este no es el retrato que acabo de trabajar, es el segundo. ¿Se acuerdan que les dije que son 3 retratos? Pues así secó la primera capa monstruosa del segundo retrato. En esta segunda parte voy a mejorar las proporciones que tenga incorrectas y trabajar las sutilezas de los tonos piel. La mezcla de tonos piel se convierte en una experiencia casi mágica, un baile de colores que me permite revelar la verdadera esencia de cada rostro. Cuando me sumerjo en este proceso me doy cuenta de que cada matiz, cada sombra y cada luz tienen su propio lenguaje. En mi paleta, la disposición de los colores es fundamental. En la parte de atrás dispongo de los tonos fríos como el amarillo limón, rojo alizarín, verde talo, azul prusia y morado dioxazina, entre otros. Estos colores me ayudan a establecer las sombras y las áreas que se alejan, aportando profundidad y un toque de misterio a las zonas menos iluminadas del retrato. En contraste, en la parte delantera de mi paleta tengo mis colores más cálidos, como el amarillo cadmio medio, el rojo cadmio, el verde vejiga, azul ultramarino y violeta cobalto, entre otros. Estos son los que utilizo para dar vida a las áreas que se proyectan hacia el espectador, resaltando la luz y la vitalidad del rostro. Es increíble cómo en tan solo 3 semanas en el Mastery Program del Milan Art Institute he sentido cómo mi confianza y habilidades han crecido con cada ejercicio. Aunque en mis videos no muestro todos los ejercicios semanales, he notado un avance inmenso en mi técnica. Estoy emocionada por poder ver hasta dónde me llevará este camino. Y si quieres saber hasta dónde puedes llevar tu creatividad, haz clic en el link de la descripción para conocer más sobre el Mastery Program. Empezar con un retrato monstruoso me permite liberar mi creatividad desde el primer trazo. Al enfrentarme a un proceso que abraza la experimentación y la evolución,
descubro que puedo hacer todos los ajustes y mezclas que necesite para expresarme sin límites. Es este viaje lleno de descubrimientos y refinamientos el que transforma cada pintura en una declaración auténtica de pasión y crecimiento artístico. Y ahora dejamos secar esta capa porque el proceso aún no termina. En este punto, puedes pensar que este retrato, que no es el mismo que el anterior, es el tercero de mi reto, parece que ha avanzado muchísimo desde su versión monstruosa. Si observas bien, se nota como cada trazo ha ido refinándose, transformándose en una obra que ya no es caótica, sino llena de matices y detalles. Te sorprende ver cómo cada pincelada cuenta su propia historia. Cuando llego a esta etapa del proceso, es momento de sacar los pinceles más pequeños y delicados para añadir esos toques finales que realmente dan vida al retrato. Es aquí donde la técnica se vuelve un acto de precisión y pasión. Durante esta fase, cada detalle cuenta. Con pinceladas pequeñas voy delineando las luces y las sombras que definen la estructura del rostro. Los pinceles diminutos me permiten detallar los planos de la cara, esos cambios sutiles en la iluminación que otorgan profundidad y volumen. Es un proceso meticuloso en el que cada trazo es un susurro de mi intención, una invitación a ver más allá de la superficie. Me encanta experimentar dejando que la espontaneidad guíe mis movimientos, mientras me aseguro que cada color complementario se una de manera que aporte riqueza y dinamismo a la composición. Además, me llena de emoción ver cómo este proceso transforma no solo el retrato, sino también mi forma de trabajar y percibir el arte. Cada pincelada me acerca un poco más a esa visión que tengo en mi mente, y el uso estratégico de los colores me da la libertad de jugar con la saturación, la intensidad y la emoción que quiero transmitir. Cada mezcla, cada contraste se convierte en un testimonio de mi evolución artística y me impulsa a seguir explorando nuevas posibilidades en cada obra. Como has podido ver, este proceso ha logrado entregar buenos resultados. Este método, que a primera vista puede parecer caótico y desordenado, se revela como una poderosa herramienta para liberar la creatividad y descubrir la esencia auténtica de cada obra. Al permitirme experimentar y transformar cada trazo en un acto de libertad, he visto cómo mis retratos cobran vida de manera única y emocionante. Este proceso me enseña que la verdadera belleza del arte reside en la imperfección y en la capacidad de adaptarse, evolucionar y crecer con cada pincelada. Cada ejercicio, cada mezcla y cada ajuste me impulsan a ir más allá de mis límites, y en tan solo unas semanas he sentido como mi confianza y habilidades se elevan de forma espectacular. Si quieres ver con más detalle la evolución de estos retratos, te invito a revisar mi Instagram, donde comparto los resultados. Si quieres ver cómo pinto un paisaje de inicio a fin y hasta cómo mezclo los colores, te recomiendo ver este video. Y si quieres ver cómo empezó este viaje del Mastery Program, te recomiendo ver este otro video. Bye.